Y continuando con el avance, vamos a empezar con el tercer tema, capacidad en radioenlaces y teoría de teletráfico. ¿Qué significa esto? Bien, capacidad en enlace significa que nosotros tenemos una cantidad n de servidores y tenemos una cantidad m de clientes. Entonces tenemos que ver si esa capacidad de servidores puede atender a todos los clientes que nosotros queremos servir de tráfico. Esto se llama teoría de teletráfico porque se encarga de caracterizar el tráfico y subdividirlo en diferentes canales para que cada usuario pueda tener su conexión, ¿no? Dependiendo de conexiones dadas. Este tema se basa en procesos aleatorios de estadística y también en teoría de colas de investigación operativa. Hay otros temas más avanzados que también son base, como los procesos de nacimiento y muerte, pero eso creo que no han llevado en investigación operativa 2. Y entonces en este tema lo que se ve es procesos aleatorios y el análisis espectral, es decir, por qué nosotros utilizamos procesos aleatorios para caracterizar la ocupación de un canal radioeléctrico o un canal de comunicaciones en general. Vemos teoría de probabilidad y procesos estocásticos, introducción al tráfico en telecomunicaciones, donde explicamos qué es el tráfico, que en realidad viene a ser la agregación de toda la información que pasa por las vías de la red de forma agregada. Después tenemos la teoría de cola, qué elementos hay en las colas, cuáles son las prestaciones que tiene que darnos una cola cuando es finita, cuando es infinita, etcétera. Tenemos los procesos de nacimiento y muerte. Un proceso de nacimiento y muerte viene a ser el proceso desde que un cliente hace una petición hasta que un cliente es atendido por un servidor. Luego tenemos los sistemas con pérdida. Un sistema con pérdida es aquel que no puede cubrir todo el tráfico en un momento dado y puede hacer, ¿qué hace con esas pérdidas? Puede hacer reintentos. ¿Cómo puede hacer sin reintentos? No siempre el tráfico que se pierde se hace reintento. Por ejemplo, en la comunicación de voz, si es que nosotros el tráfico perdido se hiciera reintento, entonces las palabras serían desordenadas que nos lleguen, ¿no? Entonces, en este caso solamente se hace sin reintento y se pierde esa información. Tenemos también los sistemas que no tienen pérdida. Son los sistemas con espera, es donde nace la aplicación del concepto de cola. Un sistema con espera es aquel que tiene una cola, que puede ser de prioridades o puede ser una cola simple, donde se almacenan todas las peticiones de los clientes hasta que son cursadas. Ahora bien, este sistema con espera se puede ver en nuestros servidores como un buffer donde se acumulan todas las conexiones que quieran ser cursadas. Tenemos otros aspectos, limitaciones de los modelos clásicos. Esto viene a ser una aproximación matemática donde no se consideran algunos factores modernos como la movilidad, por ejemplo, la predicción del tráfico, simulación de tráfico, y también hay modelos de movilidad que tratan de llevar adelante este análisis con los elementos de mi emisor o mi receptor en movimiento. Tenemos también otros parámetros de calidad de servicio en teletráfico. Y entonces vamos a empezar. Se puede ver esto. Se puede ver la otra diapositiva del cambio. Ya, esta es una diapositiva de Eduardo Morgado de la Universidad de Rey Juan Carlos, que se llama capacidad de un enlace, que es lo mismo, ¿no? O sea, hacemos el análisis de teletráfico para poder ver la capacidad de los enlaces. Bien, entonces esto es lo mismo, ya, el mismo contenido que se va a ver. No he tenido tiempo de adaptarlo. No, tengo otra información también para mejorar o hacer más entendible las diapositivas. Esta es mi base, pero hay ciertos elementos que lo voy a pasar de largo y otros que quisiera adicionar que no están aquí, que le voy a dar como comentario, ¿no? Entonces,
he tenido tiempo para hacer esa recopilación y armar algo más entendible según su formación de ustedes. Bien, ¿cuál es la base de la teoría de teletráfico? El objeto de una red de telecomunicaciones es asegurar la interconexión de un conjunto de usuarios a un costo razonable. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a ir desde el punto de vista, eh, primero vamos a hacer un ejemplo así tonto de la vida real y después ya ustedes van a tratar de entender esto. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen 3 hijos. ¿Cuántas PlayStation comprarían? Una, dice Cristian. Una, dice Jenny. Todos comprarían una, no. Ya. Si ustedes son el hijo, si usted es uno de los 3 hijos, ¿cuántas PlayStation quisiera que sus padres compren? Ya. Entonces ahí tenemos la discordancia entre cliente y servidor, ¿no? El servidor tiene recursos limitados y el cliente pues quiere maravillas, ¿no? Entonces quiere maravillas con lo que paga, ¿no? Entonces se tiene que hacer una coordinación entre ambos factores. Entonces nosotros tenemos unos recursos limitados, tiene que dar una conexión razonable a un costo razonable también. Lo correcto sería una y que se turnen, ¿no? Eso es lo correcto porque un padre normal no está para comprar tantas PlayStation. Entonces lo mismo pasa en las comunicaciones. Imagínense ustedes cuántos megas ustedes llegan a utilizar como, como persona en su casa, en internet, digamos. No sé cuánto contratan de cada uno de sus padres, pero ustedes, ¿cuántos utilizan? ¿Cuántos megas utilizan de ese contrato? A ver, por ejemplo, yo tengo contratado 10 megas y yo soy con mi esposa, entonces yo utilizo 8 megas, ¿no? De los 10 más o menos, en promedio. Entonces, Cristian dice que utiliza unos 15 megas. ¿Y quién más? Que dicen los otros no utilizan el internet. Ingeniero en red y telecomunicaciones. A ver, dos más. A ver. Eduardo dice 4 y Ernesto dice 10. Inver dice 10. Promedio estamos hablando de unos 10 megas por persona. La Facultad de Computación tiene 3.000 estudiantes. Entonces significa que tendría que contratar 30.000 megas para satisfacerlo. Ya. Imagínense ahorita la facultad, cuando empezó el ingeniero Ceballos había como, ¿cuánto era? Pues 10, 20 megas creo, 25 megas. Y ahorita ha llegado a los 60 y 60 y algo de megas, 65 megas creo que tiene la facultad. ¿No? Ha subido más de 4 veces, pero sigue siendo todavía insuficiente. Porque al ser carreras tecnológicas, son usuarios masivos de la interconexión los que tenemos, ¿no? Entonces, la facultad no tiene recursos pues, para contratar 30.000 megas, ¿no? No hay. Entonces, con 600 megas creo que paga al mes algo de 5.000 bolivianos, no me acuerdo, ¿no? Porque, no sé si ustedes saben, pero para las empresas los planes son más caros. Y todo lo que contrata la universidad, también los proveedores, le cobran más caro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir midiendo cómo satisfacemos ah, las necesidades mínimas del usuario a un costo razonable. Porque si quisiéramos satisfacer todas las necesidades que tienen los usuarios, nunca acabaríamos, ¿no? O sea, no hay límite para las necesidades del usuario, ¿no? Inclusive ustedes, ah, si pudieran, o que sea, aunque no lo hagan bien, pues quisieran jugar con 2 o 3 consolas a la vez, digamos. Entonces,
Lo mismo pasa con un usuario, ¿no? Tal vez quisiera utilizar el celular, el tablet y el portátil y una de escritorio más al mismo tiempo, ¿no? Gastándose 10 megas en cada uno. Entonces, no hay un límite, ¿no? Entonces tenemos que hacer un equilibrio entre lo que el usuario necesita y darle lo mínimo necesario a unas condiciones estables y a un coste que se pueda mantener. No se olviden que ustedes tienen que ver desde el punto de vista donde se encuentren trabajando. No sé si existe algún plan de esa capacidad, Mauro. ¿Ya? Ni idea. Eso, pero está en las páginas oficiales de los proveedores, de todas formas. Bien, entonces tenemos que darle al usuario unas capacidades necesarias a un costo razonable. Porque ustedes tienen que ver, imagínense si ustedes son proveedores de servicio de Internet. O sea, ustedes trabajan en Cuotas, Tigo, Entel, Viva. Ustedes van a tener que pagar por el enlace que llega, ¿no?, al país de Internet. Ustedes ya pagan a otro proveedor de mayor nivel una capacidad. Ustedes contratan profesionales, desde el área gerencial hasta el área técnica, pasando por el área de ventas, recursos humanos, contabilidad, etcétera, etcétera. Cada uno de esos profesionales o empleados tiene que tener un sueldo X, dependiendo de su nivel de responsabilidad y el nivel de ganancia que te produzca la empresa. Ahora, aparte, usted como empresario tiene que ganar mínimo un 30% de lo que usted ha invertido, porque si no, ante cualquier eventualidad, su negocio se considera que no es rentable. Entonces, si puede ganar el doble, mejor, ¿no? Y entonces, todos esos factores usted tiene que considerar si es un ICP para darle ciertas capacidades al usuario por lo que paga, ¿no? Entonces, el Internet en Bolivia es más caro que el resto de Sudamérica porque tenemos los peores enlaces. En la anterior presidencia se ha mejorado un poco la conexión de fibra y ha habido no se ha sentido mucho el abaratamiento de costos porque, bueno, ha habido también deudas ¿no?, de los usuarios, lo cual hace que los operadores también tengan que equilibrar sus gastos. Todo esto una balanza, ¿no?, entre oferta y demanda. Entonces, desde el punto de vista del ISP, usted tiene que considerar esos factores. Desde el punto de vista de un encargado de redes de una empresa, ¿qué es lo que usted consideraría para darle cierto tráfico a las personas que hay en la empresa? ¿Qué dicen? Si es que ustedes fueran el encargado de redes, el administrador de las redes de la empresa. Bien, yo le di el ejemplo de un ISP que consideraría para poderle dar cierta cantidad de tráfico por precio a sus clientes. Ahora yo le pregunto, si usted fuera administrador de la red de una gran empresa, un banco, una petrolera, no sé, ¿no? Eh, ¿Qué consideraría para darle tráfico, para darle cierta cantidad de tráfico a sus usuarios de su red? ¿Cómo usted dimensionaría el tráfico que tiene que tener cada usuario? ¿Qué factores consideraría? Bien, acá hay algunas opiniones, ¿no?, que tienen. Y es así, ¿no? Es como todo, ¿no? Cada uno tiene una opinión. Al final se tiene que hablar. Usted como administrador de red va a hablar con un gerente de TI, de sistemas o lo que sea que se llame. Y ese se va a hablar con los otros gerentes y al final van a decidir. Bien, acá hay diferentes opiniones. Algunos dicen que va a repartir tráfico por cargo. Se hace eso, ¿no? Por ejemplo, usted está en un banco y dice, bueno, un programador necesita tal cantidad, un cajero necesita tal cantidad, un encargado de contabilidad pues necesita menos, tal vez porque es un sistema que debe estar restringido hacia afuera, etcétera, etcétera. Entonces,
Y dicen los gerentes, pues los gerentes que hacen reuniones nomás. Sin embargo, ustedes les restringen las redes sociales y cosas así. Después te va a decir, no, que yo necesito para mi trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, el cargo es algo que desgraciadamente sí se utiliza bastante en la definición de tráfico. Si bien desde el punto de ingeniería no es relevante, pero desde el punto de vista empresarial sí. Balanceo de carga, dice Limber, no le entiendo, si lo podría explicar qué quiere decir con balanceo de carga. Dice Jenny también por cargo. Cristian dice, vería cuáles son los servicios más críticos y le daría mayor prioridad a ese tráfico. Eso es lo que se debe hacer, pero se hace en paralelo con los cargos, ¿no? Entonces, se hace también los servicios críticos, se trata de dar cierta capacidad de enlace, ¿no? Cierta cantidad de megas que se le asegura. Por ejemplo, pues si somos una institución educativa que tiene una red estable, bien configurada, debería haber un cierto ancho de banda dedicada a las clases virtuales, por ejemplo, ¿no? Que no lo hay, digamos. Entonces, eh, entonces es lo correcto desde el punto de vista de ingeniería es ver los servicios más críticos y a ellos darle más prioridad de tráfico. Los servicios más críticos o los servicios más importantes para la empresa, ¿no? Ahora, un servicio crítico normalmente es importante, pero no siempre. Un servicio importante a veces no es crítico. A veces, por ejemplo, si ustedes tienen un servidor de videos en la nube, normalmente no va a ser un servicio crítico porque no va a tener problemas. Tienen un servidor estable en la nube, pero es importante ese servicio porque le produce dinero. Tal vez a cada reproducción de video le genera dinero a la empresa, ¿no? Entonces, tendría que priorizar los servicios que son más críticos y o importantes, ¿no? Ya, Jenny Pardo dice el uso que requiere para darle prioridad. Sí, exactamente, ¿no? Se da más prioridad a ese uso que ella dice es la criticidad, ¿no? De los servicios. Alejandro Yusef dice por cargos repartidos en VLAN. Ahí está diciendo él cómo lo va a hacer. Está bien eso de los cargos, se utiliza desde el punto de vista empresarial, aunque a mí no me agrada mucho, pero se utiliza bastante y eso es lo que más valoran los usuarios porque es lo que ven de frente. Pero sin embargo se tiene que considerar la criticidad de los servicios. Es muy importante su servicio de voz, de telefonía, de datos, o tenés diferentes categorías de tráfico de datos, ¿no? ¿Cuáles son BGFOR? ¿Cuáles son de uno? ¿Cuáles son de dos? Entonces, se tiene que también eso ver la criticidad de tu información. Cristian dice, ¿podría ser un servicio crítico la conexión entre una sucursal y la central? Dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, puede ser un servicio crítico la conexión entre una sucursal y la central. Por ejemplo, no siempre es por el tamaño de la empresa. Si yo te digo tres empresas, por ejemplo, te digo Pollo Campeón, te digo Farmacorp y te digo Banco Mercantil, ¿cuál es más crítico esa conexión y cuál es menos crítico? Ya. ¿Y cuál es el menos crítico? Bien. ¿Y cuál es el menos crítico? Pollo Campeón, dicen. Entonces Farmacorp llega a un término medio, ¿no? ¿Por qué, digamos, no? Y esto ustedes ya lo tienen, fíjense. Y tienen que hacer un análisis a veces de sentido común, ¿no? A veces uno dice, a mí me importa más el pollo, ¿no? Que el banco, ya como persona. Pero usted tiene que ver qué es lo que le importa a la mayoría de la gente, ¿no? El banco mueve el dinero de las personas. El pollo, ¿qué es lo que le va a servir? Por ejemplo, se le ha acabado acá en la sucursal de la Irala eh, los cuartos piernas, entonces busca en qué sucursal hay cuarto pierna, ¿no? Eso no es tan crítico, ¿no? Desde el punto de vista, por último, se va a otra empresa a comer. En la farmacia,
tiene que ser puede ser un término medio, porque debería ser el término prioritario, ¿no? Porque estamos hablando de salud, estamos hablando de productos de salud, pero la realidad es que se le da más prioridad, ¿no? A la parte económica, el movimiento de dinero, que la información que se puede dar en Farmacore, donde hay una determinada marca de insulina o donde hay un determinado remedio, ¿no? Desde el punto de vista moral puede ser que sea lo más crítico, pero en general, en sentido común, pues le daríamos más prioridad al servicio de conexión entre una sucursal bancaria con su central, ¿no? Entonces, bien, más o menos vemos que no todos los tráficos son iguales. Más o menos vemos que siempre el cliente va a querer más y más tráfico, ¿no? O sea, más y más servicio. Nosotros como servidor vemos también que tenemos recursos limitados y con esos recursos limitados tenemos que jugar. Entonces, con esos problemas tenemos las siguientes posibles soluciones. Las alternativas. Conectividad permanente, ¿no? Topología malla. Es decir, para que el muchacho no fregue, le compramos de 2 o 3 play, ¿no? Por si algún día se enoja y la rompe, todavía le quedan 2 más. Es una solución muy poco económica cuando el número de abonados crece, ¿no? Imagínese no comprarle 3 play a cada hijo y usted tiene 3, comprar 9 play, no sé cuánto sale, $4,000. Eh, Además, los enlaces permanecen no utilizados durante mucho tiempo, ¿no? Cuando se le compra más cosas de lo necesario, va a estar sin utilizar, ¿no? Entonces eso se va a dañar con el tiempo. Lo mismo pasa en una conectividad permanente. La línea está ahí, a veces las empresas alquilan línea blanca, se llama. Por ejemplo, Cota instala fibras privadas por todo lado, o Tigo, o Entel. Y una empresa grande, por ejemplo un banco o una petrolera alquila esa fibra para que sea exclusivo de esa empresa, ¿no? Para su propia LAN. Como ya está tirado el enlace, entonces solamente se tiene que utilizar. Ahora, a veces está subutilizado, ¿no? Por ejemplo, Pollo Campeón es una empresa grande y también podría alquilar una fibra, pero seguramente la cantidad de tráfico que viaje por ahí y sobre todo la importancia va a ser muchísimo menor que un banco, por ejemplo. Entonces, no es una solución aplicable tener conectividad permanente, porque no se utilizan todos los recursos, ¿no? Y porque nosotros queremos utilizar los recursos al máximo, porque esa es la base de la economía, ¿no? La base de la economía es tratar de utilizar, eh, tratar de sacar el mayor provecho con el menor costo, ¿no? Y eso también queremos hacer en telecomunicaciones porque conviene, desde el punto de vista del ISP, desde el punto de vista del administrador de la red, desde todos los puntos de vista conviene hacer el máximo aprovechamiento de los recursos y una topología malla no es la mejor solución. Bien, ahora otra alternativa es jerarquización. Son las redes en árbol. Hay conexiones de distinto tipo, capacidad dependiendo del nivel, necesidad de cálculo del número de canales necesarios. Aquí es donde entramos nosotros. Hay una jerarquización, ¿no? Entonces, se puede jerarquizar por cargo, se puede jerarquizar por criticidad de servicios, se puede jerarquizar inclusive por país o ubicación geográfica, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de tráfico aceptable para un usuario de Internet boliviano no es lo mismo que para un usuario español o un usuario japonés, ¿no? Cada uno tiene otros parámetros, otra jerarquización de tráfico. Entonces, con esos recursos se tiene que jugar, se tiene que canalizar, ¿no? El ancho de banda disponible para poder trabajar de la mejor forma, ¿no? Tenemos un ejemplo, con cuántos canales conectar 2 nodos al que acceden 1.000 abonados en cada extremo. ¿Ustedes qué dicen ahí?
con cuántos canales se tienen que conectar dos nodos a los que acceden 1000 abonados en cada extremo. A ver qué dicen. ¿Con cuánto? Ya pues jóvenes, a ver qué dicen. ¿Con cuántos canales van a conectar dos nodos a los que acceden 1000 abonados en cada extremo? Dos canales, dice Ernesto. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿opinan lo mismo o opinan otra cosa? Ahí resalto la primera parte. La mayoría acá opina dos. No sé si no, no sé si realmente opinan eso o es que ya el uno puso y los otros también quieren poner lo mismo, como las modas. Para conectar dos nodos a los que acceden 1000 abonados, ¿cuántos canales se necesitan? En realidad se necesita un canal nomás. Ya, con un canal se conectan los dos nodos. Si ese canal tiene suficiente ancho de banda, suficiente seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, lo ideal, lo mejor sería tener dos canales, así como han puesto. ¿Por qué? Porque un canal lo gestiona un lado y el otro lado lo gestiona el otro lado. Ahora, también pueden hacerlo de la forma que indica Christian, que utiliza uno en producción y uno en redundancia, ¿no? Es decir, uno en funcionamiento es full duplex, el otro en redundancia. Ahora, si quisiéramos que cada uno de los dos nodos tenga un control y aparte redundancia, estaríamos hablando de 3 o 4 canales, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener 3 y si uno de los dos canales de producción cae, se utiliza el tercero para redundancia del canal caído, ¿no? Ahora se puede tener 4 para que cada nodo tenga su canal y su redundancia, ¿no? Su canal y su redundancia. Ahora, si ustedes fueran multimillonarios, pues, ¿cuántos pondrían? ¿Cuántos enlaces? Pues podríamos poner de 1000 para arriba, ¿no? Para que cada usuario tenga su canal propio. Imagínense, ¿no? Entonces, 1000 por 1000 sería, ¿no? 10 a la 6. Serían hartísimo, 1 millón creo de canales. Eh, entonces ustedes tienen que ver eso y ir dimensionando para ver cuál es lo ideal, ¿no? Y un canal, hay la conexión, pero no es lo ideal. Dos canales, tenemos un buen servicio. Cuatro canales, tenemos servicio estable. Por ejemplo, 6 canales, podemos tener eh, cierta agregación de enlaces que se llama, para que haya más tráfico. Y así va subiendo, ¿no? Dependiendo del tráfico que va a cursar, puede ir subiendo, pero mínimo 2 canales sería una buena solución. Entonces, se necesita estudiar el tráfico y planificar la red. Si estos usuarios, si estos abonados son compradores de pollo, ¿cuántos canales pusieron? Ahora ya aterrizando en el negocio, en la empresa. Si estos 1000 usuarios en cada extremo son compradores de pollo, ¿cuántos canales pondrían entre los dos nodos? Uno, ¿no? ¿Para qué más? Ahora ya si es una empresa, por ejemplo, cuando yo estaba en el banco, utilizaban 8 canales en producción y dos de redundancia, ¿no? Para más o menos 1000 usuarios. Entonces, dependiendo del negocio, usted va a dimensionar, ¿no? Usted va calculando, ¿no? Cuánto utiliza cada usuario, qué servicios son más críticos. Y de ahí usted saca un porcentaje de uso de tiempo por horas del día. Saca una hora que se llama la hora crítica. Y en base a eso y una distribución de Poisson, calcula cuántos canales necesita. Un sistema de telecomunicaciones tiene que tratar con una demanda variante por parte de los usuarios. No siempre el sistema de telecomunicaciones
demanda lo mismo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hoy día ustedes utilizan, no sé, pues unos 10 megas por hora, pongámosle de velocidad, para ver videos de YouTube. Las empresas que desarrollan los software de video, no sé ahorita en qué K estarán, ¿no? 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K. Supuestamente hay cada vez más detalle en los videos, que ya para mí pues es imperceptible, ¿no? Pero tal vez para alguien más joven detectan esos detalles. Entonces cada uno de esos detalles le agrega peso a los videos. Por lo tanto va a necesitar un mayor ancho de banda. Entonces nosotros tenemos que la demanda va a ser variante, ¿no? Porque cada vez no es lo mismo el video que yo veía cuando era estudiante que el video que ustedes ven ahora en cuanto a necesidades de tráfico. Aparte, ustedes no todo el tiempo están viendo videos, ¿no? A veces están chateando, están leyendo noticias del periódico o haciendo otras cosas con el internet, ¿no? Entonces, tiene una demanda variante y no van a estar todo el tiempo al máximo, ¿no? La predicción de esta demanda solo podrá tener un grado limitado de exactitud. Cuando nosotros hacemos dimensionamiento, cuando hacemos nuestros cálculos, no podemos predecir el futuro en otras palabras. Entonces, siempre le aumentamos un poquito. Si calculamos que va a tener una necesidad de 10 megas, decimos que va a tener 13 o 15, porque sabemos que a corto plazo ese tráfico va a subir y después otro va a necesitar otro enlace, ¿no? El usuario. Pero para que le dure un tiempo siempre se sobredimensiona. El sistema fracasará en su cometido si gran parte de la demanda no puede ser satisfecha o sufre un retraso excesivo. Por ejemplo, cuando yo estaba en segundo año de la universidad, se abrió la página web de la universidad y, y cuando yo estaba en cuarto año, se habilitó la inscripción por internet, ¿no? Y pues se caía cada rato, ¿no? Se caía cada rato porque obviamente no estaba bien dimensionado para los usuarios. Era primera vez que la Gabriela hacía ese tipo de cosas. Entonces, claro, ya van adaptando, van poniendo más servidores, contratando más ancho de banda para que esos recursos alcancen, ¿no? Seguramente ahora ya no hay problema en las inscripciones como en mis tiempos, ¿no? Entonces, antes se caía 3 días el sistema, ¿no? Y al tercer día levantaba, ¿no? Se inscribían 3 personas y otra vez se caía 3 días, ¿no? Ahora seguramente si se cae será 3 horas, digamos, ¿no? O 5 horas, o un día, ¿no? Entonces, ha mejorado, ¿no? Entonces, eh, el sistema es un fracaso si es que no cubre las medidas, ¿no? Para nosotros era un fracaso porque tardábamos mucho, ¿no? Preferíamos ir a hacer cola, a inscribirnos. El aumento de recursos, equipos, circuitos, frecuencias, supone un importante gasto y debe realizarse de forma eficiente. Entonces, también eh, los recursos que le llegan a la red son variantes en el tiempo según lo que produzca el país, ¿no? Y todo está conectado. Desde el 2005 hasta el 2010 ha habido un crecimiento en el país y en general en el mundo, ¿no? Y desde 2010 en adelante ha habido un decrecimiento de recursos, ¿no? Entonces, se necesitan, siempre que hay falta de recursos, se necesitan hacer dimensionamiento, cálculos más exactos, porque tenemos menos condiciones de poder satisfacer las demandas de nuestros usuarios. Tenemos entonces una necesidad de planificación, porque queremos optimizar recursos con una determinada calidad de servicio. Ya. Por ejemplo, yo tuve mi primer celular en mi primer año de carrera y ese celular no servía fuera del, fuera del segundo anillo y yo vivía en el tercer anillo externo. Entonces no me servía el celular para llamar de mi casa, ¿no? O porque me llamen. Y cuando estaba en la universidad me servía mi celular. Entonces,
La calidad de servicio en ese tiempo te aseguraba que hasta el segundo anillo vos ibas a tener conexión y hasta el cuarto máximo dependía si es que no había muchos usuarios utilizando el servicio. Si es que había muchos usuarios utilizando el servicio, tu celular prácticamente muerto, ¿no? En cambio ahorita, por ejemplo, yo vivo en Los Lotes y bueno, tengo conexión por WhatsApp, puedo llamar y todo, ¿no? Eso tiempo ni idea, digamos, ¿no? Eh, entonces la calidad de servicio te la da el ISP dependiendo de los recursos que le llegan, ¿no? Él compra unos recursos y les revende a los usuarios. Entonces asegura en un contrato cierta calidad de servicio que le va a dar. No significa que sea la que quiere el usuario, ni la que quiere dar el proveedor tampoco, pero es una negociación prácticamente de lo que se considera aceptable en ese tiempo. Para usted, ¿cuál es el mejor ISP en cuestión de estabilidad? Si hablamos solo de Internet, ya. Si hablamos solo de Internet, la verdad que yo veo una pelea entre Tigo y Entel como mejores ISP. ¿Ya? Tienen caídas, tienen retardos, pero pues la realidad boliviana también, ¿no? De ahí, Viva no es muy bueno. Y después, Cotas, por ejemplo. Cotas tiene problemas de ser una cooperativa. El gobierno le ha puesto eh, muchas restricciones al tener otro modelo de negocio en vez de Tigo Entel, entonces, y no se han sabido adaptar también. Por lo tanto, ha caído bastante. En su momento ha sido el mejor ISP. Si estamos hablando de los inicios de los 2000, Cotas es el mejor ISP. Pero después ha caído bastante porque ha tenido restricciones. Por ejemplo, tenía algunos proyectos buenos como el Tipazo, Cota, y el gobierno les restringió, ¿no?, el uso del Tipazo. Entonces, ¿cuánto habrá invertido de dinero? Y eso no se recupera. Pues aparte que sabemos que siempre hay sobreprecio en todo lo que se contrata en este país. Pero si un proyecto que has invertido harto dinero no va hacia adelante, entonces te produce pérdidas que repercuten, ¿no? Por ejemplo, cuotas del 2015, no, antes, entre el 2012 y 2015, invitó a retirarse a todos los profesionales que ganaban más de $2.000, ¿no? Y los reemplazó por gente nueva. Y eso no es para que se sientan mal, digamos, ¿no? Pero eso repercute también en la calidad de los servicios. Ya porque uno, cuando es joven, no está en todo su potencial desde el punto de vista profesional para un trabajo intelectual. Uno con la experiencia va mejorando y va aprendiendo más cosas, ¿no? Entonces, eh, el hecho de haber sacado a profesionales antiguos, pues obviamente también repercutió en los servicios que brindaba. Sin embargo, de todas las cooperativas del país es una de las que está todavía más estable, porque en su momento, en los años 60, 70, 80, ha trabajado mucho Cota y eso todavía le queda un poco más, ¿no?, de estabilidad. Mm, dice, toda la fibra del, de lápiz del país la maneja Entel. No, no toda la fibra del país la maneja Entel. Entel maneja la mayoría de las conexiones que son de entrada al país. Tiene su propia fibra. Tigo también tiene conexiones propias, pero tiene menos que Entel. Tiene su red propia también y otra que subalquila a Entel. Y Tigo le subalquila a las empresas, ¿no? También. Cota y Viva dependen de la red de Entel, ¿no? Le subalquilan a Entel. Entonces, en base a eso, pues se hacen unas predicciones, ¿no?, del servicio que puede haber. Ya, entonces, se tendría que analizar todo esto es variante en el tiempo, ¿no? Por ejemplo,
Tigo antes se llamaba Telecel. Yo lo tenía, mi celular era la línea Telecel. Cuando yo empecé la carrera y era malísimo, ¿no? Y era peor que Viva, pero era más barato, ¿no? Por eso yo lo tenía, ¿no? Entonces, ahora ya Tigo es mejor que Viva. ¿Y por qué? Porque había una empresa transnacional que se llama Millicom, una empresa escandinava, creo que, que le ha invertido capital, ¿no? Para que crezca. Entonces, ahorita puede ser que Entel sea el mejor proveedor de servicios de Internet, lo cual es malo para nosotros como profesional. ¿Por qué? Tal vez para el pueblo sea bueno, pero nosotros como profesionales dependemos de las empresas. Entonces, si tenés una empresa pública que en base a los impuestos tiene el mejor servicio para el pueblo, vos como profesional tenés pocas esperanzas de llegar a tener tu propio ISP y peor aún de competirle, ¿no? Por ejemplo, Millicom está respaldada por una multinacional, bueno, Telecel o Tigo está respaldada por una multinacional. Tienes Entel que está respaldada por el gobierno y ahora vos, digamos, querés poner tu propio ISP y deberías, ¿no? Como ingeniero en telecomunicaciones poder hacerlo, si quisiera. Pero competir con eso es bastante duro, ¿no? Entonces, para los profesionales nos conviene mucho, ¿no? La economía de mercado, en donde el gobierno solo regule las empresas y no sea al mismo tiempo juez y parte, es decir, no solo regule eh, y también provea, ¿no? Solamente que regule, ¿no? No que provea. Entonces, como profesional no nos conviene que Entel sea un proveedor de servicio de Internet porque nos quita posibilidades de trabajo, ¿no? Porque bueno, te dirán, pero si trabajas en Entel, claro, está bien, pero ¿cuál es? Si no existiera Entel, ¿cuántas ISP habrían? Habría muchas más de las que hay. Entonces habría más fuentes de trabajo. Entel es solo una empresa y va a tener N cantidad de fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro factor que también influye para los costos de operación, ¿no? De tu servicio. Si es que tenés costos subvencionados o tenés costos que son totalmente eh, que tiene que pagar el cliente o el empresario, ¿no? Bien, volviendo a la teoría de tráfico. ¿Qué es el tráfico? Es la ocupación de un recurso. Por ejemplo, tráfico vehicular es la ocupación de las carreteras. Entonces, tráfico de telecomunicaciones es la ocupación del enlace de telecomunicaciones. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un enlace de 6 megas y estoy escuchando 3 canciones al mismo tiempo, bueno, no sé por qué, pero he puesto 3 canciones al mismo tiempo y tengo 6 megas. ¿Cuánto ancho de banda está ocupado por cada canción? A ver, ¿qué dicen? Yo estoy escuchando 3 canciones, tengo un enlace de 6 megas. ¿Cuántos megas me está gastando cada canción? A ver, ¿qué dice? Bien. ¿Qué dice otro? Puede darse ese caso que dice Cristian, pero también hay otras situaciones. A ver qué dice otra persona. Ya. Por ejemplo, una visión simple sería que está ocupando 2 megas por canción. Ahora, esto está bien para hacer cálculo rápido. Lo que dice Cristian es verdad, ¿no? Por ejemplo, si bien usted puede escuchar las 3 canciones al mismo tiempo, en realidad, dependiendo de la técnica de acceso al medio, por ejemplo, si tiene un TDMA, en cuestión de milisegundos está accediendo su sistema a una canción u otra con el 100% del ancho de banda. Entonces se va turnando, pero como es tan rápido para el cerebro humano, piensa que son las 3 en paralelo, pero si no se están turnando. Ahora Jenny dice 1 mega por canción. A ver, y eso es lo más o menos, y es lo más aproximado del funcionamiento normal.
Porque normalmente las técnicas de acceso al medio que dice Cristian se ocupa cuando tenemos diferentes terminales, o sea, diferentes hosts, diferentes computadoras. Cada una de esas computadoras va a competir, pero si nosotros queremos escuchar las tres canciones en una sola computadora, lo ideal sería lo que dice Ernesto, 2 megas por canción, pero eso es para cálculo rápido, ¿no? Porque en realidad, entre cada canción va a haber una cola de prioridades que va a turnarse, que va a ser parecido a un acceso al medio, y aparte va a haber una separación de megas entre canción y canción, y te va a quedar más o menos lo que dice Jenny, 1 mega por canción, tal vez menos inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un terreno, si yo tengo un terreno de, bueno, voy a poner mi terreno, si yo tengo un terreno de 6,6 metros y quiero hacer dos cuartos en paralelo, ¿de cuántos metros es cada cuarto? El que dice. Bien, entonces, 3 metros. Dice, bueno, Mauro Loza Flor dice 3 por 3 dice. Eso no lo puedes saber porque no te dice largo, ¿no? Pero 3 sí, sí está en lo correcto, 3 metros. ¿Por qué? Porque este punto 6 va a haber una pared a la derecha, va a haber una pared a la izquierda y va a haber una pared al medio. Más o menos cada ladrillo va a ocupar entre 20 y 15 centímetros. Por lo tanto, descartamos 60 centímetros, ¿no? Entonces me queda 6 metros pelado y el 3 le pongo a una habitación y 3 le pongo a otra habitación. Porque no he dicho que hay cola de prioridades. Por ejemplo, podría haber dicho una habitación es para matrimonial y la otra es para los hijos, ¿no? Entonces, obviamente la matrimonial va a ser más ancha porque los maridos somos más gordos y los hijos son más flacos, ¿no? Entonces va a tener menos ancho, ¿no? Puede ser una que sea de 4 metros de ancho y la otra de 2. Pero si no hablamos de esa situación, se supone que ambas habitaciones son del mismo tamaño. Lo mismo, si no le dicen nada, se supone que todo el tráfico tiene la misma prioridad, ¿no? Entonces, pero ve que hay un desperdicio. Hay un desperdicio de 6,6 metros. Hay un desperdicio de 6,6 metros. Perdón, de 60 centímetros. Hay un desperdicio que se pierde eso, ¿no? En pared. Lo mismo cuando ustedes tienen tráfico y hay diferentes servicios, como por ejemplo las tres canciones, hay una separación, hay también una codificación, hay una cola en el buffer. Todo eso, aparte que su procesador puede tener un núcleo, dos núcleos, tres núcleos, ¿no? Por ejemplo, si tiene un núcleo, va a procesar solo una canción a la vez. Entonces, tenemos mucha sobrecarga que no es información útil. Por lo tanto, si usted tiene 6 megas y reproduce tres canciones al mismo tiempo, no va a ocupar cada canción 2 megas, va a ocupar menos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay una separación que se va a perder? Por cuestiones de ordenamiento de los recursos, ¿no? Que se están utilizando, de los servicios que se están utilizando. Bien, entonces el tráfico de ocupación de un recurso va a ser para un adecuado dimensionamiento en la red de telecomunicaciones si es que ustedes no saben el tráfico que hay en su red. Por ejemplo, viene un usuario y le dice, quiero que me haga mi red completa y me haga el contrato al ISP y tengo un cuarto. Ya, aquí van a trabajar mis empleados y en este cuarto hay 5 personas, ¿no? Que van a trabajar con conexión a internet. ¿Cómo ustedes le harían la red? ¿Ustedes creen que ya tienen la información suficiente? ¿O qué preguntarían, por ejemplo, para poder hacer un correcto dimensionamiento? El usuario le ha dicho, quiero que me hagas mi red. Tengo 5 usuarios que se conectan a internet y no le ha hecho nada más, ¿no? Él va a montar una empresa y quiere eso. ¿Qué le preguntarían ustedes para poder hacer el correcto dimensionamiento de la red? Exactamente, ¿no? La primera pregunta es, ¿para qué utilizaría la conexión a internet si es que no sabe en términos de redes? Bien.
le pueden decir, ¿no? ¿De qué es su negocio, no? Y le va a decir, bueno, somos una aseguradora. O bueno, somos una empresa que hace transcripciones para los alumnos de la Gabriel, ¿no? Entonces vienen con su hoja en papel. Bueno, creo que ya no hay ese negocio mucho, ¿no? Vienen con su hoja a mano y lo transcribimos, ¿no? A computador. O puede ser una empresa que se dedique al viaje y turismo, ¿no? Entonces, si ustedes no saben, van a buscar en internet cuáles son los gastos que tiene por usuario cada uno de esas terminales, ¿no? Para ese servicio. En- entonces, si es que ustedes no conocen de qué va a vivir la empresa, en otras palabras, ¿qué van a dimensionar? Nada, pues no pueden hacer nada, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen 5 computadoras. A ver, dicen, no, si es un usuario normal, no es. Ustedes le dicen, ¿a qué se va a dedicar, no? Y ustedes le dicen cosas como, se dedica a las telecomunicaciones, no. Se dedica a, a programar, no. Le dicen, no. Entonces, bueno, ustedes dicen cinco máquinas, entonces yo digo, no sé, pues 2 megas por máquina es suficiente y 10 megas que contraten, ¿no? Sin embargo, resulta que esos cinco personas son youtubers, ¿no? Entonces, imagínense lo que va a pasar, ¿no? No va a haber el suficiente cantidad de ancho de banda, ¿no? Entonces, analizar el tráfico es la base para un adecuado dimensionamiento en las redes de telecomunicaciones. Se desarrolla considerando situaciones estacionarias y proporciona modelos analíticos del sistema y su comportamiento. ¿Qué significa situaciones estacionarias? Que ustedes lo ven a youtuber, ¿no? Durante 8 horas, miran qué es lo que hace con su computadora y ven, por ejemplo, que 4 horas está leyendo tutoriales, está chateando, gasta, qué sé yo, 200K, digamos, de velocidad, de ancho de banda. Y las otras 4 horas está subiendo contenido a la red o bajando contenido audiovisual y gasta unos 3 megas, para poner un número, ¿no? Entonces ustedes hacen un promedio y dicen, la hora cargada es de 3 megas, entonces yo idealmente debería darle 3 megas, pero con un 70% de funcionamiento está bien, le doy 2 megas, ¿no? Al youtuber, ¿no? Va a estar bien, digamos. Obviamente esos números le he puesto al azar, ¿no? Obviamente tengo que correr un analizador de tráfico que me diga cuántos megas está consumiendo cada máquina, ¿no? Entonces puede ser que consuma más, o puede ser que consuma menos. Se desarrolla considerando situaciones estacionarias. ¿Qué significa situaciones estacionarias? Que ustedes consideran la hora cargada o la peor hora, que es esa hora donde está utilizando 3 megas, ¿no? Esa es la que usted considera para hacer sus cálculos. Considera como estacionario significa que es como he tomado una fotografía en ese peor momento del tráfico, porque si yo considerara situaciones dinámicas, el cálculo se complicaría. Imagínese segundo por segundo promediar el ancho de banda. Entonces yo considero la peor hora. Y proporciona modelos analíticos del sistema, es decir, ustedes hacen una fórmula para poder calcular esa ocupación y de su comportamiento. Estos modelos analíticos se especifican probabilísticamente, ¿no? Ustedes dicen con el 70% de probabilidad, 2 megas le va a cubrir al youtuber su necesidad de tráfico, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, ¿y qué es teletráfico? El estudio del tráfico en las redes de telecomunicaciones, obviamente, que es lo que nosotros queremos estudiar, ¿no? No nos interesa el tráfico vehicular ni el tráfico estomacal, ¿no? Nos interesa el tráfico en telecomunicaciones. Ya, entonces, ahí entra una ciencia que ustedes han llevado recientemente, ¿no? La teoría de cola para el estudio y modelado de comportamiento del sistema donde aparece la espera. Un buffer de comunicaciones no viene a ser otra cosa que una cola, ¿no? Y puede ser una cola de prioridades, como puede ser una cola binaria,
o puede ser una cola simple, ¿no? Puede ser una cola FIFO, puede ser una cola LIFO, etcétera. Bien. Entonces, el objetivo, por tanto, será evaluar las prestaciones de un sistema ante una demanda de tráfico. Sistema a construir o ya construido, pero sin incomodar a los usuarios. Con sistemas, por eso hay diferentes fases en telecomunicaciones y en tecnología en general. Nosotros tenemos un ambiente de producción, que es donde ya se trabaja. Ambiente de preproducción, que es situaciones más parecidas al trabajo real. Y ambiente de testing o prueba, donde se hacen las pruebas y si es que va a funcionar o no los diferentes sistemas tecnológicos implementados. No todas las empresas tienen el lujo de tener esos ambientes, ¿no? Entonces, si el sistema no está construido, ¿ustedes en qué se basan para poder dimensionar el tráfico? Pues hacen entrevistas, saben de qué va el negocio, conocen a los usuarios y de ahí buscan información en la red de más o menos un usuario parecido, qué es lo que necesita, ¿no? Entonces ese sería el procedimiento. Ahora, si ustedes ya tienen experiencia en ese tipo de usuario, ustedes lo calculan al vuelo, como se dice. En cambio, si es que el sistema ya está construido y le dice, por ejemplo, son youtubers, los 5 youtubers, y el dueño de la agencia youtuber le dice que no le alcanza su internet contratado, y ustedes entonces van a ir ahí, van a conectar cable Wi-Fi, le van a hacer conectarse mientras están trabajando, va a incomodar al usuario, ¿no? Tienen que ver cómo hacer ese trabajo, pero a veces no se puede no incomodar. A veces sí o sí hay que incomodarlos cuando la empresa no tiene las condiciones económicas para tener por lo menos dos ambientes, prueba y producción, sino que solo tiene el ambiente de producción, no queda otra que incomodarlo. Es preferible incomodarlo un tiempo que todo el tiempo esté trabajando con prestaciones bajas, ¿no? de servicio. Ahora, hay opciones de evaluación, analítica y simulación mediante modelado. Modelado se basa en ecuaciones diferenciales, todos sabemos, y se hace una simplificación básica con series de Taylor para llegar a una representación de una ecuación lineal que se pueda predecir estadísticamente, cuyos parámetros se comportan según las condiciones de una teoría de cola dominada por una distribución de Poisson, ¿no? En teoría de tráfico. Entonces, es un modelado matemático que se puede hacer con cálculo o se puede hacer con software, ¿no? Entonces, el modelado realiza simplificaciones válidas sobre el modelo. Obviamente, ¿qué simplificaciones son? Por ejemplo, yo considero un sistema estacionario. Yo represento un instante de tiempo. Yo represento a una cierta cantidad de usuarios, pero no puedo ver toditas las situaciones, ¿no? Entonces, mi modelado representa simplificaciones, pero que van a ser válidas la mayor cantidad de tiempo de ese modelo de tráfico. El modelo es una representación de un sistema con el propósito de estudiar. Por ejemplo, ustedes han llevado biología básica en colegio y han visto una, unas láminas con lo que tiene el cuerpo humano por dentro, ¿no? Los diferentes órganos. ¿Será que es así igualito como están las láminas o eso es un modelo simplificado? ¿Qué dicen? Si yo lo corto a la mitad, voy a ver lo mismo que está en la lámina. Son modelos simplificados, pues, ¿no? Y eso, y eso bueno, no todas las personas van a tener los riñones del mismo tamaño, ni las venas, ni nada de eso. Lo mismo cuando se hace una calibración del tráfico. Estamos nosotros haciendo un modelo simplificado, ¿no? Decimos, más o menos, el 70% utiliza tantos megas, entonces le voy a dar esa cantidad de megas, ¿no? Entonces, el modelo representa un sistema para estudiarlo. Hay un modelo de simulación, el modelo que se puede presentar mediante un algoritmo. Los modelos pueden ser estáticos o dinámicos si es que varían o no con el tiempo. Pueden ser deterministas o estocásticos, es decir, si están fijos o si es que dependen del azar, los eventos que pasan.
pueden ser discretos o pueden ser continuos. En telecomunicaciones lo que se utiliza para el modelo, pero no significa que todas las telecomunicaciones sean así, sino lo que se utiliza son modelos dinámicos que no siempre van a tener el mismo tráfico, aunque se considera la peor hora. Son estocásticos, es decir, que hay situaciones al azar que usted no va a saber por qué sube o baja el tráfico. No hay una causa-efecto determinada. Porque en realidad si hubiera, ¿ya? ¿Por qué usted es youtuber, digamos, no? Entonces usted empieza a analizar y analizar, pero sería demasiado complejo. Entonces preferimos modelarlos como procesos estocásticos, es decir, que al azar hay más o menos tráfico. Y son discretos, es decir, se consideran en instantes de tiempos determinados. Por ejemplo, cada 1 segundo, cada 10 segundos no se consideran a lo largo de todo el tráfico. ¿Qué es una variable de estado? Es un conjunto de variables que representan el estado del sistema en un momento dado. Un sistema, pues, ¿qué va a tener? Va a tener servidores, va a tener clientes, va a tener una cola. Entonces yo digo, 3 servidores de 5 ocupados, 3 clientes en la cola y 5 clientes atendidos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese conjunto de variables es todo el estado, ¿no? Las variables de estado. ¿Qué es el dimensionamiento? Es determinar el número de recursos que debe asignarse a una red para que pueda efectuarse en ella las comunicaciones con una característica de calidad de servicio determinada, ¿no? Entonces, no lo dimensionamos. Nosotros decimos necesita 5 computadoras, necesita 10 megas, necesita 3 servidores. El ingeniero necesita que le compre una Toyota Hilux, no. Entonces ustedes dimensionan para ver cuántos recursos tiene que poner la empresa para telecomunicaciones, ¿no? Los recursos que pueden ser canales, que pueden ser FDMA, TDMA, CDMA. Básicamente es eso. Los recursos son canales porque un servidor normalmente va a atender un canal. Medida de calidad de servicio es el grado de servicio. Calidad de servicio, como hemos dicho, es priorización de tráfico, y grado de servicio es una medida de satisfacción del usuario con su servicio. Hay sistemas de pérdida, entonces se calcula la probabilidad de pérdida, y hay sistemas de espera, probabilidad de espera. Por ejemplo, ¿cuál tiene más probabilidad de pérdida? Si es que ustedes se quieren comprar un lote, ya dicen una cuota inicial de $5.000 o 5.000 bolivianos, de comprarlo en el Pawichi o de comprarlo en un anunciante de Marketplace. ¿Cuál tiene más probabilidad de pérdida? Su dinero. Marketplace, ¿no? Ya. Exactamente. ¿Por qué? Porque es desconocido. Pero puede ser que sea más barato, puede ser que sea una persona honesta, ¿no? Pero puede que no también, ¿no? Puede ser que sea un charlatán. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de pérdidas en telecomunicaciones, por ejemplo, ¿cuál tiene más probabilidad de pérdida? ¿Skype o WhatsApp en una llamada telefónica? WhatsApp, ¿no? Porque si bien ha mejorado, este, si bien WhatsApp ha mejorado, ¿qué ha pasado? Ha sido, ha nacido como una herramienta de chat al cual se ha incorporado funcionalidades de telefonía. En cambio, Skype nace como un sistema de telefonía. Entonces, son sistemas los dos con pérdidas porque son sistemas de voz sobre IP. Y entonces, ¿qué probabilidad de pérdida? Entonces, ustedes le van a decir a un cliente, si ustedes le venden una solución, le van a decir, pues WhatsApp tiene funcionamiento del 80% y Skype 90%, ¿no? Skype, WhatsApp no paga nada nunca, y Skype usted paga, no sé, pues, 10 centavos por cada llamada. Entonces, ahí el empresario decidirá. Nosotros no tenemos que ser dictadores y eso es complejo cuando montamos soluciones porque negociar con los clientes es parte del trabajo de un diseñador de redes, de un ingeniero en redes. Entonces ahí negociarán y él tomará la decisión, ¿no? De que quiere implementar esa empresa. También tenemos sistemas de espera, y esos sistemas de espera van a estar relacionados con una probabilidad de espera.
Por ejemplo, si ustedes se quieren conectar al Zoom y ustedes se quieren conectar al Google Meet, ¿cuál tiene una espera mayor, según lo que ustedes han comprobado? Ya, Cristian dice el Zoom, ¿no? Que espera más en el Zoom para conectarse que al Google Meet. Entonces, Zoom va a tener una probabilidad de espera mayor. Entonces, ustedes le dicen al cliente, Google Meet es más rápido, pero le pueden decir Zoom es una empresa que tiene mayor calidad de video. Por ejemplo, ¿por qué yo utilizo Google Meet? Porque para un correo institucional de la Gabriel me sale gratis una reunión ilimitada. Ya la Gabriel paga a Gmail, a Google para poder yo utilizar mi Google Meet. En cambio, si yo quisiera utilizar una Zoom ilimitado, este, tendría yo que pagar, ¿no? Y yo no quiero pagar, pues ya pago mi internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien tiene mayor calidad de imagen Zoom, aparte del precio, tiene una espera inicial mayor, ¿no? Entonces puede ser que eso sea determinante para algún negocio, ¿no? Por ahí un negocio quiere hacer videoconferencias, pero que sea de conexión rápida. Entonces Zoom no le conviene, le conviene más Google Meet. Y puede ser que Jitsi Meet o otro, o Cisco Webex le convenga más todavía, ¿no? Porque está considerando ese factor que es la espera. Entonces, son muchas cosas que se deben analizar cuando nosotros dimensionamos un sistema de telecomunicaciones. Toca empezar teoría de cola. Lo vamos a dejar aquí. Ya empezamos con esto la siguiente clase. Un par de minutos a ver si tienen alguna consulta. Y si no, ya nos vamos yendo, jóvenes. Ya. Dice Cristian, no se crea, también todos estamos confundidos. ¿Cuál sería la definición de canal? Estoy un poco confundido. ¿Sería lo mismo que enlace? Puede ser lo mismo o no. Normalmente, normalmente le digo, porque hay gente que lo utiliza diferente. Y cuando hablamos normalmente significa que la mayoría hace eso, ¿no? Porque estamos hablando de una distribución normal campana de Gauss y no estamos centrando en el pico de la campana, ¿no? Entonces, normalmente, enlace se utiliza para un cable o vía física. Un canal puede ocupar todo un enlace o parte de él. Eso es lo que se utiliza normalmente, como en la terminología, ¿ya? Ahora, una definición exacta no hay, y peor, nuestra ciencia que todo es traducido, ¿no? Entonces hay autores que lo traducen un poco confuso, pero la mayoría de la gente utiliza ese concepto. El enlace, un enlace es un cable físico, o por ejemplo una señal que está de emisor a receptor, y un canal puede ocupar todo enlace o parte de él, ¿no? Es decir, un enlace puede tener muchos canales subdividido en frecuencia, normalmente. Eso es lo que se utiliza. No significa que sea una definición exacta. Otra consulta. Bien, jóvenes. Entonces nos vemos el día martes. Hasta luego.